Gracias, buenos días. Partir por agradecer la presencia de todos ustedes y bueno, y la Corporación Regional por la invitación. Es un agrado volver a esta región. Yo trabajé aquí en temas de sequía hace también unos 10 años, apoyando, como es mi labor, más a los gobiernos en el desarrollo de gestiones para el cambio climático. En esta oportunidad voy a hablar de un tema un poco diferente a lo que me han precedido, pero están muy vinculados, vamos a ver su vinculación. Y sobre todo voy a hablar sobre un concepto relativamente nuevo que se llama soluciones basadas en la naturaleza. Eh, Partir, no voy a profundizar en esto, pero no es solo el cambio climático lo que estamos enfrentando hoy día como desafío. Nos hemos vuelto una sociedad de consumo de materiales. Así como Borja en la mañana nos decía que la población desde los años 70 había aumentado, o sea, se había duplicado, el consumo de materiales en general se ha triplicado. Y eso tiene consecuencias sobre la naturaleza, sobre el cambio climático con las emisiones y sobre nuestro bienestar como sociedades. Y esto también tiene un impacto económico, tiene un impacto en el Producto Interno Bruto. El 50% de la generación de valor económico de nuestras sociedades depende de la naturaleza. Y la naturaleza, bueno, desde los filósofos están discutiendo cómo se define naturaleza, pero para efectos de esta charla, la naturaleza viene a ser el entorno natural y con especial foco en los organismos vivos. O sea, el 50% del valor económico depende de la naturaleza, es lógico, ¿no? Y está en riesgo, un 44% de ella lo estamos poniendo en riesgo. Una de cada 4 especies podría desaparecer al 2050 y en Sudamérica la pérdida desde 1970 ha sido de casi un 94%. Eso es un estudio del Banco Mundial del 2001. ¿Qué es lo que dice ese estudio? Que en el peor escenario, un colapso de los servicios ecosistémicos podría impactar un 2% del PIB. O en una región que crece al 2% como máximo, ¿cierto? Eso sería cero crecimiento. Pero fíjense que en la producción, en los ingresos agrícolas habría una caída de un 12%. Lo más grave de todo esto es que estos fenómenos se combinan, se potencian entre ellos cambio climático y pérdida de biodiversidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué son los servicios de los ecosistemas? En esta primera parte estamos nivelando conceptos. Básicamente es lo que la naturaleza nos brinda, ¿no? Y han habido muchas formas de tipificar los servicios. Básicamente estamos diciendo que hoy día se entiende que hay 3 grupos de servicios ecosistémicos. Uno, los de provisión, que es materiales, el agua que tomamos, los alimentos, por cierto, y las materias primas que usamos. Los otros servicios son de regulación. El control biológico de plagas, por ejemplo, el secuestro de carbono, el cómo la naturaleza también regula el clima y la calidad del aire, etc. Y también están los servicios culturales, aquellos que nos dan actividad para la salud mental, etc. En un estudio del panel intergubernamental de biodiversidad, se analizaron 18 servicios ecosistémicos críticos para las sociedades humanas y se encontró que 14 de ellos están en riesgo. Desde 1970 entonces han decaído los hábitats, los polinizadores, la regulación del aire. La naturaleza ya no puede cumplir tan bien como lo hacía antes esos servicios. Y somos nosotros los que estamos detrás de esa situación. Este es otro estudio que salió a finales del año pasado que nos dice que ellos analizaron solo 5 de estos servicios ecosistémicos, no los 18 ni los 14 que están en riesgo. Y encontraron algo bien interesante, que casi todos los riesgos económicos,
A todo esto es importante este estudio porque está, el público objetivo son los bancos centrales de los países. Es ponerle un número económico a los bancos centrales para que se entienda la importancia de la conservación de la naturaleza en las economías nacionales. Obviamente el agua, fueron 3 elementos vinculados al agua los que se analizaron: aguas subterráneas, superficiales y calidad del agua, calidad del aire y la polinización. Es un riesgo, o sea, es un elemento dominante en los riesgos y podrían poner en, o sea, estoy redundando aquí, entre un 7 y un 9% del PIB global están los riesgos vinculados con el agua, que se trasladan a su vez en el sector manufacturero. Y también en agricultura, el agua es un elemento importante de riesgo, así como el tema de la disminución de los polinizadores. Y los autores enfatizan en que todos estos riesgos, ellos evaluaron solo 5 servicios ecosistémicos y que todo esto pueden haber efectos en cascada, ¿no? Que no pudieron evaluar. Aquí en Chile hay una comisión que está trabajando sobre capital natural y es importante que también como país sepamos cuánto nuestra economía está dependiendo y cuáles son los riesgos que están asociados a ello. Esto no es nuevo, esto fue reconocido hace 32 años en la cumbre de Río, que algunos que somos más viejos recordaremos, donde 194 países que forman las Naciones Unidas reconocieron que había un problema con el medio ambiente y decidieron, ¿cierto?, movilizarse en torno a esa temática a través de 3 convenciones: la de biodiversidad, la de desertificación, que esta región la conoce bien, y la de cambio climático. Por supuesto que han habido algunas de esas convenciones que son más populares que otras, pero esos 3 temas están íntimamente vinculados y por lo tanto esa separación fue un poco artificial, pero bueno, obedecía a una orden, o sea, una organización más bien política de las temáticas. Entonces, surge este tema de soluciones basadas en la naturaleza en una publicación del Banco Mundial, que por ahí, por el 2008, ellos dicen, miren, la verdad es que la infraestructura gris, el hormigón, el concreto, está bien, pero hay soluciones de infraestructura verde, ¿cierto?, las tradicionales, que también son costo efectivas, que se pueden combinar y acuñan este término. Este término, por lo tanto, no es algo nuevo en estricto rigor, sino que viene a ser un paraguas para una serie de enfoques preexistentes. Entonces, en el 2015, la Unión para la Conservación de la Naturaleza, respectivamente, y la Comisión Europea sacan sus definiciones de lo que son las soluciones basadas en la naturaleza. Pero el año 2022 es la Asamblea de Naciones Unidas la que propone la definición que hoy día está en uso. Y se las voy a leer. Consisten en medidas encaminadas a proteger, conservar, restaurar y utilizar y gestionar los ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros, marinos, naturales o modificados, para hacer frente a problemas sociales, económicos, ambientales, en forma eficaz, adaptativa y con beneficios en el bienestar humano, ecosistema, servicio ecosistémico, resiliencia y biodiversidad. Yo puse modificados porque normalmente trabajo yo más con el sector agrícola y un agroecosistema es un ecosistema modificado, pero en general también los ecosistemas hídricos, especialmente en esta región, también son modificados, ¿no? El humano acá los ha conducido, los ha modificado. Pero ¿de qué se trata? Se trata, ¿no es cierto? Una solución nos remite a una problemática. Es resolver un problema que yo tengo a través de una solución que me da la naturaleza y que tiene que tener múltiples impactos.
Lo importante también es que tienen que tener beneficios específicos para la biodiversidad. No puede ser solamente que resuelva el problema y no hay. Sería usando, imitando al presentador Borja, sería una natural positive solution. O sea, tiene que ser con efectos positivos en la naturaleza. Entonces han surgido una serie de... Ustedes van a encontrar en la literatura desde el 2015 en adelante, hay una explosión de literatura sobre este concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Ya me voy a llegar a los ejemplos para que ustedes vean. Pero tiene que haber aportes a los ecosistemas, eso es lo principal. Otros conceptos que están dejados de lado son, por ejemplo, las derivadas de la naturaleza. Uno podría decir, si ocupo el viento, es una solución basada en la naturaleza, porque el viento es natural, ¿no? No, no lo es porque no tiene beneficios directos en los ecosistemas. O estas casas que ahora están inspiradas en cómo las termitas hacen sus madrigueras porque tienen un efecto térmico, también es una solución inspirada en la naturaleza. Tampoco, porque si no hay un efecto en el ecosistema positivo, no es una solución basada en la naturaleza. Como les decía, hay un montón de literatura. La OCDE ha generado literatura específica para el manejo de ecosistemas hídricos y del agua. Y bueno, como en este auditorio hay gente que además del ámbito agrícola viene de otros sectores, yo incluí algunas que tienen que ver con aplicaciones de soluciones en el ámbito urbano. Y tienen una infinidad de efectos positivos. Y ahí están, y ustedes lo pueden descargar después en la presentación. En una charla que di acerca de soluciones basadas en la naturaleza en el ámbito urbano, que es mucho de lo que se está haciendo en Europa, tuve que revisar literatura y me topé con un estudio sistémico de muchos estudios, ¿no es cierto? Un análisis de muchos estudios, que decía que la naturaleza en las ciudades nos mejora el ánimo, la depresión, que baja nuestra presión arterial, que si eres estudiante, los que están en sala, sería bueno que estudiaras en un parque porque mejora la concentración. O sea, más allá de los beneficios que ustedes están viendo ambientales, también hay un beneficio en la salud. Son oportunidades de negocio, porque en la medida que se instala un parquecito en medio de la ciudad pueden surgir otras oportunidades de negocio. Y también atraer capital humano, etc. Hay varias implicancias económicas en este reverdecimiento de las ciudades, no solamente desde el punto de vista térmico o de calidad del aire, etc. En los paisajes agrícolas, estos autores proponen que las soluciones basadas en la naturaleza cumplen 4 funciones principales. Las productivas netamente, las más conocidas, que son las estructurantes y de bioingeniería, que son todo lo que es control de taludes, de erosión, etc. Las que tienen que ver con la conectividad biológica, porque yo quiero hacer corredores para que pase la fauna, los pajarillos, etc. Y las de bioremediación, que tienen que ver con el secuestro de carbono, con la mejora de polinizadores o con el control de la contaminación. Yo puse además esa cajita que ustedes no van a leer, los que están al fondo, pero si ustedes ven ese paisaje, se parece un poco al paisaje de La Serena. Imagínense que esos edificios es el faro, el faro que normalmente se inunda, ¿no es cierto? Entonces, en la costa podríamos tener soluciones para enfrentar las inundaciones ribereñas si yo dejo planicies de inundación. Dejo esos terrenos libres, quizá a lo mejor para que paste ganado o para poner un parque. Podría hacer una restauración de dunas, que está muy en boga en España precisamente. Corredores vegetales, protección de humedales costeros. Aquí también en Chile hay una ley de humedales urbanos que podría estar ayudando en ese sentido. Y bueno, lo que discutíamos ayer en la cena, la restauración de ecosistemas marinos con la siembra de algas y otros que tienen que ver con la problemática de los aumentos de marejadas, etc. En los procesos hidrológicos, una publicación también
reciente muestra que para sequías yo puedo tener algunas soluciones basadas en la naturaleza que están listadas a su lado derecho de la pantalla y que tienen que ver con 5 elementos básicamente, que son soluciones que tienden a disminuir la evapotranspiración, la mayor humedad del suelo, reducir la escorrentía, aumentar la infiltración y la regulación de caudal. Y ahí ustedes ven una serie de opciones basadas en la naturaleza. No sé si se acuerdan de Cape Town en Sudáfrica. Hace unos años fue una ciudad que estuvo a punto de llegar a el día cero, ¿no es cierto? Bueno, ellos se dieron cuenta que en su cuenca tenían muchos árboles de especies exóticas. Y lo que hicieron es poner unas brigadas de personas que los empezaron a sacar. Y esa fue una medida para reducir, ¿no es cierto?, el consumo de agua de esas especies que estaba haciendo que no llegara a la ciudad. Bueno, la restauración ecosistémica es una gran solución basada en la naturaleza. Acá hay una que me voy a referir después, que es el biocarbono, que tiene mucha aplicación en la agricultura. En algunos estudios de África dicen que la agroforestería puede aumentar la infiltración, ciertas especies podrían aumentar la infiltración, y en los trópicos en los sistemas mixtos de producción como los sistemas silvopastoriles y agroforestales. Cada una de estas aplicaciones tiene que ver con el ecosistema propio del lugar y no sé si son aplicables a la región. Esta tampoco me quiero extender mucho, sino este es para Costa Rica. Este es un catálogo de soluciones basadas en la naturaleza para el ámbito urbano. Muchas de ellas tienen que ver con la agricultura, desde casitas que uno le pone a los polinizadores, los corredores verdes, etc. Lo que quiero decir con esta lámina es que el uso de estos catálogos se ha vuelto bastante común y ustedes van a encontrar catálogo de muchos estados en Brasil han hecho sus catálogos de soluciones basadas en la naturaleza, especialmente en el ámbito urbano, porque con esto convenzo al alcalde de turno de que estas soluciones son buenas, son aplicables, tienen sensibilización de la población, etcétera, etcétera. También, no sé si han escuchado el movimiento de despavimentación, es sacar el pavimento en las ciudades. Aquí hay una referencia que dice que en las zonas urbanas solo un 15% del agua de lluvia ingresa al suelo, mientras que en zonas rurales un 50%. Entonces, en algunas ciudades se ha empezado a sacar este pavimento para mejorar la infiltración. Lo mismo que estos parques, los pequeños parques, Tiny Park, esto es en Australia, también para favorecer ¿no es cierto?, la isla térmica, ¿no es cierto?, para reducir la temperatura, para mejorar la calidad de vida, y también en ciertos periodos, cuando llueve mucho, favorecer la infiltración de agua en el suelo. Esto es Israel. Me llama la atención que esto sea tan verde, pero es un sistema de biofiltración para aguas de escorrentía. Ellos dicen que el 100% de la contaminación de la escorrentía urbana puede ser tratada mediante estos biofiltros. Entonces ponen esto para que el agua sea tratada. Es interesante porque Israel es uno de los pocos países de la OCDE que ha podido bajar su consumo de agua dulce para la agricultura. Bueno, pero siguen teniendo problemas de contaminación, especialmente con nutrientes. Este es otro ejemplo urbano en Belo Horizonte, en Brasil, donde hay un asentamiento ilegal que tiene vertidos de agua servida, por supuesto, y donde se ha diseñado este sistema de biofiltros antes que el agua de escorrentía llegue al cuerpo principal de agua. Me devolví. Ya. Estos son zonas buffer
de amortiguamiento ribereño, y hay un estudio de estos autores que demuestra que ellos hicieron una revisión sistémica del uso de estos bordes ribereños de amortiguación para contaminación y encontraron que es efectivo para la seguridad del agua y el control de contaminación difusa agrícola, especialmente. Y también que puede ser una medida adaptativa al cambio climático, porque estos corredores, los árboles, me hacen que en la sombra mantenga una temperatura del agua, y con eso algunas especies que se desarrollan en el agua. 10 minutos, ay, voy a la mitad, ya. Este es otro ejemplo en sequía, para manejo de inundaciones y sequía en Italia. Y aquí con esto, más que el detalle de lo que conlleva esta solución, es que no es una solución única, sino que es una serie de intervenciones que tienen que ver para generar esta solución. Aquí ellos tienen una planta de fitodepuración, una franja de amortiguamiento a lo largo de una red de canales, liberaron las áreas del pavimento justamente para tener estas áreas de mayor infiltración, y bueno, realizan agricultura de conservación, balsas de sedimentación y una reforestación y vegetación de la cuenca, ¿no? Otros ejemplos, en China, por ejemplo, ustedes van a encontrar un montón de ejemplos de cómo los chinos han trabajado el tema de la reconversión del desierto, ¿no es cierto? Pero más que hablar sobre los errores que han cometido, que se puede aprender mucho también, o de los aciertos, lo que quiero señalizar es la línea de tiempo que ustedes ven en este eje. Son 50 años de trabajo, 40 por lo menos, hasta que pudieron ver resultados. Y no sé cuántos gobiernos pueden hacer eso, mantener esa constancia en el tiempo para ver efectivamente que sus intervenciones en la restauración, bien digo, dan efecto. Solo a partir del año 2000 empezaron a ver efectivamente una recuperación de la vegetación y probaron distintas técnicas. Nosotros, digo yo particularmente, trabajé también recientemente en Centroamérica con los 8 países para hacer un catálogo de soluciones basadas en la naturaleza en la agricultura de esos países. Los gobiernos dijeron, estas son las soluciones que me interesa poner en el catálogo. Les quería mostrar la de Costa Rica y el biocarbón, porque es una técnica que tiene mucho potencial y lo vamos a ver también más adelante. Pero este tema en Chile se ha trabajado bastante. Hubo una comisión científica que dijo, estas son las soluciones de acuerdo a los sectores, que fue la base para la generación de la ley de cambio climático que fue emitida el 2022, ¿no es cierto? Y que dice qué es lo que es una solución basada en la naturaleza para Chile, y dice también que se tiene que usar específicamente para la gestión hídrica y la adaptación al cambio climático. La recomienda junto con otras técnicas, de las que ya hemos visto algo en la mañana, ¿cierto? Y ahí están. O sea, hay un cuerpo legal que hoy día está favoreciendo este tipo de soluciones en el enfrentamiento del cambio climático y del manejo de los recursos hídricos. Yo aquí tenía unos ejemplos que me los voy a dejar bien. Este es un parque en Copiapó y un diseño híbrido con soluciones de tipo gris y de soluciones verdes. Los humedales artificiales, este es el centro Sejum de Valdivia, de centro de humedales que está trabajando con estos humedales, y ellos en el sur, con temperaturas bajas, están logrando que las plantas purifiquen agua servida y que pueda ser utilizada en la agricultura. O sea, ellos ya tienen los datos necesarios para decir que esta tecnología sirve en el sur, y yo me imagino que aquí con las temperaturas que hace podrían mejorar, o sea, podrían funcionar igual de bien. Esto no es estrictamente para la gestión hídrica, pero es otro ejemplo de solución basada en la naturaleza, donde hay trabajos que demuestran el valor económico de dejar parches de bosque que son los que
están aportando polinizadores naturales. En Chile hay cerca de 50 abejas nativas que si no estuvieran tendríamos que traerlas a través del arriendo de colmenas. Así que tiene un valor económico. También me encontré preparando esta presentación con estos limanes que han sido utilizados acá, que lo estaban poniendo en el Cerro Chena, en la Fundación Chile, y es una medida muy tradicional. Me quedan 5 minutos. Pero que es necesario, es necesario revisar estas soluciones más tradicionales, más ancestrales. Y aquí hubo un trabajo del INFOR que es del año 2000, donde se probaron estas técnicas en estas zonas y hay que revisar esos ejercicios para ver si se pueden reeditar. Otros ejemplos, o sea, para decirle que esto no es nuevo, que viene de los Tiahuanacu y los Incas, o sea, estas cosas se trabajó mucho antes. Y aquí voy en la mitad de la presentación. No, quería contarles también que lo que hicimos en un estudio es el tema de incentivos. Incentivos normalmente uno los entiende como los incentivos económicos, los subsidios que me da el gobierno, sea Corfo, el fomento que se hace, pero también los incentivos pueden ser mirados desde la perspectiva de la regulación, ¿no es cierto? De ahí tengo el funcionario público que me pone las reglas del juego de cómo yo tengo que actuar. Nosotros apoyamos una revisión para el sector agrícola, pero en general hay una variedad de incentivos que van más allá de estos subsidios o apoyo técnico puede ser también. En el ámbito privado también hay incentivos. Los mercados, la responsabilidad social de que se hablaba en la mañana, son incentivos que quizás no son de los que tradicionalmente conocemos. Hay una regulación europea que es la Product Environmental Footprint, o sea, la huella ambiental de productos, que es algo que se está trabajando hoy día y que viene en futuro, y que no es solamente la huella de carbono o la huella del agua, es la huella de la biodiversidad, es la contaminación del aire, es cómo es los impactos de salud en la generación de un producto particular. Entonces, eso nos llama a mirar que nuestros productos que salen del país van a ser sometidos a esa evaluación. Y por de pronto la Unión Europea sacó una reglamentación para, como regla del comercio, para ese tipo de productos en que tienen que demostrar que están libres de deforestación. No es un tema que esta región esté preocupada, pero sí puede ser importante para otras regiones del país, para productos que salgan de acá. El crecimiento del biochar, el biocarbón, es muy relevante a nivel global. Se estima que el 50% del carbono en la atmósfera podríamos meterlo de vuelta al suelo, y esta es una opción muy relevante para la agricultura. Porque, ¿qué es lo que hago yo? Con los residuos de poda, con la paja del trigo, con lo que hoy día es un problema, lo convierto en un carbón mediante un proceso de pirólisis, donde no hay emisiones, son muy bajas, y vuelvo ese carbono al suelo. Con lo cual ese carbono me produce aireación. Estoy secuestrando carbono, por cierto, y también me ayuda a retener humedad y en algunos casos beneficia la movilización de nutrientes. No sirve para todos los suelos, pero abre una posibilidad muy importante para que los agricultores entren al mercado de carbono. Y en Chile hoy día hay muchos residuos. Hay estudios, hay gente que está trabajando, la Universidad de Concepción está con un proyecto Corfo precisamente de transformación productiva para producir biocarbono. Y es la posibilidad de que el 50% de los agricultores puedan ingresar a este mercado. Ahora, hay que tener precaución porque, como dije, no se puede usar en todos los suelos. Esta es una técnica indígena, por cierto. Los indígenas de Brasil la inventaron. Terra preta, se dieron cuenta que enterrando eso, su suelo se volvía más productivo. Pero tiene limitaciones en suelos
templados, hay algunos autores que hablan de algunas de sus limitaciones, pero es un potencial para abrir un modelo de negocio distinto para la agricultura. Nosotros hicimos un barrido del sector agrícola y sacamos esta publicación, ya me están haciendo así. Comentarios finales. O sea, recuperar un ecosistema es lo último que se debiera hacer. Lamentablemente los suelos en esta región, la tierra en esta región está sumamente degradada y toca invertir en ello. Entonces hay que buscar soluciones basadas en la naturaleza que permitan recuperar esos ecosistemas. Es costosa, lleva años, ya lo vieron en China, 50 años, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Tenemos que mirar también otro tipo de incentivos. Borja nos hablaba de la responsabilidad social, que es un incentivo que hoy día las compañías están haciendo. Los chicos que están afuera, los startups, están motivados no solo por ganar dinero, probablemente por tener un impacto en su entorno. Entonces hay que mirar otro tipo de incentivos en una batería muy amplia de incentivos, no solo económicos. Estas reuniones que estamos teniendo son en incentivo, les llama a ustedes a pensar las cosas de una forma diferente. Necesitamos invertir en ciencia y ciencia de largo plazo. Aquí es un ejemplo Uruguay, pero en un futuro más árido vamos a necesitar más soluciones basadas en la naturaleza, probablemente nuevas. Si bien las tecnologías que hoy día suenan más, son llamativas, para todos nosotros son la inteligencia artificial, la robótica, etc. También hay ha habido un despegue del conocimiento sobre los biomas. Estamos entendiendo que los biomas son relevantes, el bioma del suelo, etc., y hay que trabajar en ello. Acá hay un estudio de 8 años con 27 países, 120 científicos, que concluye que las zonas áridas son un reservorio de biodiversidad. Aquí están los microbios, acá están las cepas, aquí en Coquimbo, para la adaptación al cambio climático del futuro. Como decía Pablo, son oportunidades. Estamos invirtiendo en eso, en entenderlas, qué microbios, qué bacterias nos están sirviendo, nos van a servir en el futuro, cuál es la resistencia de esas plantas. Y bueno, con eso termino. Necesitamos más conocimiento, un conocimiento interdisciplinar, prospección, ver qué tenemos en la región en términos de biodiversidad. El cambio de comportamiento no solo requiere plata, porque siempre se tiende a pensar en plata, pero nosotros hicimos una encuesta y muchos pedían asesoramiento técnico. Y construir estos modelos de negocio para decir, no sé, los agricultores de Coquimbo al futuro van a tener ingresos por un pago por servicios ambientales porque son capaces de infiltrar agua, ¿cierto? Porque secuestran carbono, porque mantienen los polinizadores, otro esquema de modelo de negocio del que estamos acostumbrados. Y finalmente, esa frase de la película famosa, no estoy queriendo decir que las soluciones basadas en la naturaleza sean el remedio para todo, sino que tienen que estar combinadas con otras soluciones de tipo tecnológica. Se tiene que hacer a escala, porque en un predio, en un lugar, hay que mirar el paisaje, como veíamos en la mañana. Pablo nos hablaba de la cuenca, ¿no es cierto? Tienen que tener un escalamiento y tienen que ser todos al mismo tiempo. Pero no se olviden que en muchos casos la naturaleza ya resolvió cómo responder a alguna problemática. Les dejo estas publicaciones y les doy las gracias por su atención. Vamos a realizar algunas preguntas que nos enviaron a través de redes sociales. La primera es, ¿qué tecnologías o innovaciones se están utilizando para monitorear la salud de los ecosistemas hídricos en la región? Para eso tendría que trabajar en Pero bueno, ahí entiendo, me corrigen los que saben, que hay monitoreo de ADN y que esa tecnología de monitoreo de ADN permite, ¿no es cierto?, a nivel de ecosistemas hídricos saber, porque un desafío es justamente aquel que se plantea en la pregunta. ¿Cómo estoy demostrando que tengo impacto positivo en la biodiversidad?
Normalmente era muy caro, había que salir con una patrulla de biólogos al campo, pero hoy día hay algunas tecnologías como esta de monitorear ADN en cuerpos de agua que pueden ser y han bajado los costos en ese sentido. También algunas de telemetría, también. La última pregunta entonces que realizan es, ¿qué lecciones aprendidas de otras regiones o países con experiencias exitosas en conservación de ecosistemas se podrían aplicar a la región de Coquimbo? Bueno, yo traté un poco de hacer este ejercicio. Obviamente no se pueden trasladar las soluciones foráneas al entorno, pero creo que los ejercicios de mejorar todo, todo el tema de acumulación de agua, ¿no es cierto?, que hemos visto. No sé si se han hecho pruebas de los humedales artificiales. Los pequeños reservorios de agua también a nivel predial puede ser otro tema que es interesante de evaluar. La reforestación es compleja. Me tocó ver algunas en la región, en la quinta región, que podrían ser evaluables acá. No sé, a lo mejor hay alguien en sala de Infor o de otra representación que nos pueda decir cómo es el tema de reforestación. Pero obviamente la reforestación tiene que hacerse con arbustos, con especies nativas propias del entorno. Lo que hablan es normalmente poner una especie nodriza, ¿cierto? Y alrededor de la cual vuelven otras plantas a recolonizar. Bueno. Muchas gracias, Laura.